Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y seguimos con el tema, otra de las aristas, otra de las patas desde donde se puede analizar lo que ha sucedido en ACE con el director en representación de los trabajadores, es la opinión de los médicos, operadores fundamentales obviamente del sistema, y es por eso que también hemos invitado y recibimos con mucho gusto aquí en nuestro programa al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, al doctor Julio Trochansky. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, por favor. Ustedes, ¿qué balance pueden hacer, han hecho de estos acontecimientos? Bueno, nosotros en primer lugar debemos ser cuidadosos en cuanto a los enunciados que hagamos con respecto a una situación que todavía está en proceso de dilucidación en cuanto a culpabilidades en algunos casos. Sí, se ha iniciado el proceso. Exacto, pero sí nos parece muy importante reafirmar por un lado la necesidad de que exista representación social en los organismos como ACE, pero al mismo tiempo y con la misma firmeza nos parece que requiere en estos momentos de un pensar o de empezar a analizar nuevamente cuál debería ser el rol. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en que el rol de los representantes sociales es el de contralor y no el de gestión como se ha asumido durante estos últimos años. Porque, bueno, entendemos que el rol de gestión lo tiene quien gobierna el país, quien designa desde el punto de vista político a los representantes dentro del ministerio, y que la participación social es la de controlar que la gestión pública se haga de forma correcta y de asesorar en materia técnica en los casos que así lo pudiese hacer. Por eso, al mismo tiempo que nos preocupa la situación, también nos preocupa el hecho de que no se generen decisiones de forma intempestiva y que nos demos un tiempo entre todos para poder reanalizar esta situación que hoy se está presentando. Para ustedes lo ideal sería que el gobierno no tomara una determinación rápida ya por estas horas a propósito de quién va a ocupar la plaza que ha dejado Alfredo Silva. Yo creo que no solo el gobierno, sino todas las organizaciones sociales que estamos vinculadas a la salud, debemos emprender una discusión, como les decía, sobre el rol y sobre la necesidad definitivamente de reglamentar el formato en el cual se va a elegir el representante de los trabajadores. Y de ese análisis, discúlpeme doctor, sí. ¿Ustedes entienden que además de un representante de los trabajadores, debería, por qué no, también un representante de ustedes los médicos para controlar? No, está bien. Mire, yo creo que una representación de trabajadores que esté conformada por varios o por representantes de las distintas vertientes, no necesariamente implica que haya más de un representante, sino que lo que se debe funcionar en forma correcta y en forma continua es a través de un representante que justamente sea eso, represente a todos los trabajadores del sector público, en este caso en ACE, que transmita la información y que genere caminos y canales para que todos en particular aportemos hacia ese contralor. Ustedes claramente no se sentían representados por Alfredo Silva. Nosotros no teníamos la fluidez de información ni entendíamos que teníamos la transmisión de información que la representatividad del cargo requería. Y es por eso que, como decía, debemos reglamentar claramente las elecciones, debemos participar todos en esa discusión para poder alcanzar acuerdos necesarios entre todos, y creo que nos podemos dar perfectamente un compás de espera mientras reglamentamos, mientras discutimos, hasta que se inicie el próximo gobierno, para que una vez que comience un nuevo gobierno con nuevas autoridades en el directorio de ACE, bueno, se pueda realizar la elección y se pueda nombrar definitivamente al representante. Haciendo la salvedad, doctor, que como usted decía, bueno, se ha iniciado el proceso penal en definitiva con el procesamiento, entre otros, de Alfredo Silva. Yo le pregunto lo siguiente, para ustedes en el Sindicato Médico, en definitiva, ¿esto vino a ser como una especie de crónica de una muerte anunciada, que esto iba a terminar mal? Sí, nosotros tampoco podemos mirar para el costado y no ver que había ciertos elementos que ya manifestaban que las situaciones no eran de normalidad en el relacionamiento del representante de los trabajadores con los distintos estamentos de la Administración de Salud del Estado. Pero tampoco podemos afirmar ni asegurar que hubiese habido una mala intención o que exista dolo, eso lo tiene que resolver la justicia, pero sí que era una situación que había generado problemas que ya en su momento se había solicitado por distintos actores
no solo sociales, sino también políticos, la posibilidad de un recambio, yo diría un recambio más que un relevo, un recambio en lo que es la representación y sobre todo una fuerte apuesta a lo que le decía al principio, a reglamentar las elecciones de los representantes de los trabajadores en esos organismos para que eso quedara blindado y para que quedara de forma incuestionable la representatividad que asumía quien representa a los trabajadores. Si paso raya, interpreto que lo que de alguna manera se sostiene por el sindicato médico es dejemos acéfalo ese cargo hasta que termine el gobierno y con un nuevo gobierno y con nuevas pautas o elementos de juego definir en qué carácter de qué va a estar la representación de los trabajadores. Sí, dejemos, quiero hacer una aclaración, dejemos sin ocupar este cargo. El ACE no queda acéfalo en el sentido... No, yo entiendo sus palabras, pero también hay que transmitir seguridad a quienes asisten en ACE. ACE sigue funcionando con un directorio que tiene quórum para hacerlo, que puede tomar todas sus decisiones y que puede seguir cumpliendo sus servicios asistenciales. Y creo que no es necesario apurarse, no es necesario tomar decisiones sin discutir estas otras cosas que quizás en otros momentos no las discutíamos en profundidad y que hoy con esta situación, bueno, parece lógico que nos tomemos ese tiempo para hacerlo. Entonces, de alguna manera comparten las primeras señales que ha enviado el gobierno, que ha dicho, pero vamos a revisar la representación social en el directorio de ACE, digamos. ¿Va en línea con lo planteado por el sindicato? Sí. Exactamente, y también lo hemos escuchado también de otros actores como el representante el secretario del gremio de los funcionarios uruguayos de la salud, el señor Bermúdez, Jorge Bermúdez, que también se ha expresado en ese sentido. Y creo que es un sentir que, bueno, que nace desde todas las organizaciones que participamos de alguna u otra manera en el sector salud. Doctor, le hago la última. Desde la visión del sindicato, ¿habría que, habida cuenta de esta situación, rever algunas designaciones y remociones que se tomaron en su momento en los hospitales públicos, muchos de los cuales en su momento se dijo era por presiones del representante de los trabajadores? Hubo muchos cambios en las direcciones de hospitales en este sentido. ¿Usted entiende que, o ustedes entienden que de alguna manera habría que rever eso? Yo creo que hay que mirar para adelante, que hay que fortalecer a ACE como institución, hay que darle herramientas que cambien su formato jurídico actual y que lo pongan de cara a este Sistema Nacional Integrado de Salud que hoy estamos viviendo. Y en ese sentido, creo que la discusión que nosotros proponemos de este tema y de la conformación general de ACE y la posibilidad de gestionarlo de forma correcta es más importante que empezar a hacer una revisión de las decisiones que ya se hicieron. Doctor, gracias por acompañarnos. Por favor. Amigos, última pausa. Tras la misma, bueno, lo anunciado, lo prometido, este debate entre representantes de Comisión No a la Baja y los representantes por Vivir en Paz, Yo Sí Voto. Vamos a ver cuáles son justamente las opiniones. Vamos a confrontar esas opiniones en el próximo bloque aquí en nuestro programa. Ya venimos.